San Padre Pío es uno de los más grandes santos del siglo XX, conocido por su profunda devoción a Cristo, su santidad y su sabio consejo. A medida que avanzaba en edad, su salud comenzó a deteriorarse en la década de 1960. El 21 de septiembre de 1968, un día después de su 50 aniversario de recibir los estigmas, comenzó a sentirse repentinamente muy cansado. El día antes de su muerte, Padre Pío ofreció una misa solemne. Poco sabía él y los presentes que sería su última misa. De hecho, moriría unas pocas horas después de terminar y antes de regresar al Padre. Reveló que experimentó una visión mística final, acompañada de palabras de consejo para personas de todo el mundo. Si estás preparado para escuchar sobre las revelaciones de Dios a Padre Pío, déjanos saber con un amén en la sección de comentarios a continuación. Y ahora, comencemos con la última misa horas antes de la muerte de Padre Pío. Esta misa final del Santo Pío, también conocido como la captura, nos muestra algunos de los últimos momentos de su vida, ya que falleció temprano en la mañana del día siguiente. En la década de 1960, Padre Pío, quien había enfrentado problemas de salud durante toda su vida, estaba avanzado en edad y débil. A pesar del cansancio, continuó celebrando misa diaria y escuchando 50 confesiones al día. El 22 de septiembre de 1968, un día después del 50 aniversario de haber recibido los estigmas visibles, Padre Pío debía celebrar una misa solemne para los peregrinos presentes, pero pidió a sus superiores que en su lugar pudiera celebrar una misa baja debido a su fatiga. Sin embargo, al ver el número de peregrinos, Padre Pío decidió celebrar una misa solemne a pesar de su deteriorada salud. Esa noche quedó claro que a Padre Pío solo le quedaban unas pocas horas. En las primeras horas del 23 de septiembre, Padre Pío llamó a su superior a su habitación y pidió hacer su confesión, así como renovar sus votos de pobreza, castidad y obediencia. En silencio, murmuró las palabras del rosario, y según algunos relatos, justo antes de morir, Padre Pío dijo que vio a dos madres, creyendo que una era la Santísima Virgen y la otra su propia madre terrenal. La causa final de su muerte fue un ataque al corazón, y quienes estaban presentes afirmaron que fue sanado inmediatamente de las heridas de los estigmas después de morir. Su cuerpo permaneció parcialmente incorrupto años después de su muerte y fue enviado a Roma en febrero como una iniciativa especial para el Jubileo de la Misericordia. San Padre Pío fue canonizado por el Papa Juan Pablo II, quien conocía personalmente al capuchino, en 2002. Y ahora, recordemos los momentos de la última noche de este gran santo. La última visión mística de San Padre Pío en su lecho de muerte. En ese momento, Padre Pío tenía 81 años y su cuerpo estaba desgastado por muchas enfermedades y sobre todo, por los estigmas, que a menudo sangraban copiosamente en los últimos meses de su vida. Apenas podía caminar y tenía que usar una silla de ruedas para moverse por el convento. El 20 de septiembre fue el 50 aniversario de sus estigmas, y los devotos habían acudido en masa a San Giovanni Retando para celebrar el evento. Sin embargo, Padre Pío estaba tan enfermo que la festividad tuvo que ser trasladada al día 22. En ese día, Padre Pío celebró la misa, pero con gran dificultad. En cierto momento, se confundió y mezcló sus líneas. Al final de la misa, incluso se desmayó y tuvo que ser llevado a su habitación, donde descansó unas horas antes de sentirse. Padre Pío necesitó la silla de ruedas para bendecir a los fieles, pero nuevamente su fuerza lo abandonó y se desmayó una vez más. Los últimos momentos de su vida los pasó con el padre Pelo Funicelli, un fraile capuchino que había asistido a Padre Pío durante muchos años y lo acompañó en las últimas horas de su vida. El Padre Pío le dijo: «Hijo mío, si el Señor me llama hoy, por favor, pídele perdón en mi nombre a mis hermanos frailes por todos los problemas que les he causado. También pídeles que recen por mi alma». Poco después de la medianoche del día 23, hizo su última confesión y renovó sus. Él estaba tan débil que apenas podía hablar, pero logró repetir las palabras Jesús, María, mientras sostenía un rosario. Luego, repentinamente, alrededor de las 2:30 de la madrugada, pareció animarse un poco. El santo, que había tenido muchas experiencias sobrenaturales a lo largo de su vida, parecía estar viendo algo, aunque nadie a su alrededor veía nada especial. Logró decir: «Veo a dos madres», luego susurró «María». Su aliento gradualmente se debilitó y luego falleció. ¿Qué exactamente vio respecto a las dos madres? Hay solo algunas posibilidades. Es posible que al mencionar a las dos madres, Padre Pío estuviera viendo a su madre espiritual, María, Madre de Dios, y a su madre biológica. La Iglesia también es considerada una madre, aunque no está claro cómo esa figura podría manifestarse. Aunque pueda parecer obvio que su última palabra, María, se refiriera a la Santísima Virgen, su madre biológica también se llamaba María,
por lo que podría haberse referido a ella. En cuanto a su escape de un violento ataque demoníaco, San Padre Pío era ampliamente conocido por su santidad y su habilidad para reconciliar a los pecadores con Dios a través del sacramento de la confesión. Su efectividad atraía a multitudes, pero también. Sí, Padre Pío tuvo muchos enemigos, y sus verdaderos adversarios eran los demonios que lo asediaban. La gran y constante lucha de la vida de Padre Pío fue con esos enemigos de Dios y de las almas humanas, los demonios que intentaban capturar su alma. Incluso en su juventud, Padre Pío experimentaba increíbles visiones celestiales, pero también sufría ataques demoníacos. El diablo se le presentaba como un gato negro feo o en forma de un animal verdaderamente repugnante, con la clara intención de llenarlo de terror. En otras ocasiones, los demonios. Sí, Padre Pío enfrentó diversas tácticas de los demonios. En ocasiones, el diablo se presentaba en forma de jóvenes desnudas y provocativas, realizando danzas obscenas para poner a prueba la castidad del joven sacerdote. Sin embargo, Padre Pío percibía su mayor peligro cuando el diablo intentaba engañarlo adoptando la forma de uno de sus superiores, como su superior provincial o su director espiritual, o incluso tomando formas sagradas como la del Señor, la Virgen o San Francisco. Esta última táctica del diablo, al aparecer como alguien bueno y santo, planteaba un problema particularmente difícil. Padre Pío utilizaba ciertas señales para discernir sus visiones, como la observación de cierta timidez. Cuando la Virgen o el Señor aparecían, Padre Pío experimentaba un sentido de paz que seguía a la visión. En contraste, cuando el diablo se manifestaba en forma sagrada, provocaba una sensación inmediata de alegría y atracción, que luego era reemplazada por remordimiento y tristeza cuando la visión se iba. Incluso a veces, Satanás atacaba físicamente a San Padre Pío. Él describió esto en una carta que escribió a un sacerdote confidente: estos demonios no paran de golpearme, incluso llegan a hacerme caer de la cama. Incluso me arrancan la camisa para golpearme. Pero ahora ya no me asustan más. Jesús me ama, a menudo me levanta. El Padre Pío pudo discernir la presencia demoníaca, y con serena autoridad, ordenó a la poseída: en nombre de Dios, vete. Fue un momento poderoso donde la fe del Padre Pío y su conexión con lo divino le permitieron enfrentar y repeler las fuerzas del mal. A pesar del aterrador encuentro, el Padre Pío se mantuvo decidido e inquebrantable, confiando en su profunda fe y la fuerza de sus convicciones espirituales. La angustia del Padre Pío convocó a los frailes a su lado, donde lo encontraron físicamente herido, pero espiritualmente resistente. El fuerte ruido que resonó en el convento fue un escalofriante recordatorio de las continuas batallas espirituales que enfrentó el Padre Pío. A pesar de los desafíos y peligros, su fe inquebrantable y su dedicación a su vocación se mantuvieron firmes. Padre Pío se encontraba en el suelo, sangrando del rostro, habiendo sido salvado de un golpe grave en la cabeza por el acolchado de una rodilla bajo su cabeza. Al día siguiente, su rostro mostraba moretones y sus ojos estaban negros por el impacto sufrido la noche anterior. La mujer, que regresó a la multitud, se burlaba de Padre Pío, proclamando: «Ah, me vengué de ese viejo miserable». Además, gritaba: «Ah, ese cojín, ese cojín». Más tarde, el sacerdote reanudó el exorcismo y relató cómo la mujer estaba angustiada por cómo ese cojín había salvado a Padre Pío. Cuando el sacerdote que había estado intentando exorcizarla el día anterior comenzó de nuevo, la mujer gritó: «¿Dónde estabas anoche?». «Estaba arriba para ver al viejo que tanto odio porque es una fuente de fe. Habría hecho más, pero la señora Blanca me detuvo». Se decía que el cojín encontrado bajo la cabeza de Padre Pío fue puesto allí por la Virgen María. Eventualmente, la mujer fue exitosamente exorcizada del demonio que la poseía y estuvo agradecida por las oraciones de Padre Pío. Fue liberada y se convirtió en la mujer más feliz de la. En el mundo, debido a los estigmas, Padre Pío fue amargamente criticado y atacado por numerosas personas, incluyendo a eclesiásticos de alto rango en la curia romana. Sin embargo, Padre Pío siempre soportó estos ataques con mansedumbre, diciendo: «La Iglesia es madre, incluso cuando castiga». Cada misa de San Padre Pío era una celebración larga y extremadamente importante, siendo el acto más significativo para él. Por lo tanto, cada misa que conducía siempre duraba mucho tiempo. Solo más tarde, a medida que su salud declinaba, la duración de cada misa que celebraba reducía más y más. Aunque las misas se acortaron posteriormente, todas las que celebró se volvieron legendarias. Muchas personas han relatado que podían durar hasta 3 horas. ¿Por qué duraban tanto las misas de Padre Pío? La celebración de la misa involucraba a todo su ser. Era el punto culminante de su día y la fuente de su fuerza. Padre Pío comenzaba su día a las 3:30 de la madrugada.
levantarse para comenzar sus preparativos para la misa, que no comenzaría hasta las 5:30. Pasaba este tiempo en meditación y oración, preparando su corazón para la misa. Cuando llegaba el momento de que Padre Pío celebrara la misa, se volvía muy emocional. Con pleno conocimiento de lo que estaba haciendo, Pío podía entrar en la pasión de Cristo cada vez que celebraba la misa. Aparte de cualquier mérito propio, creía que se le permitía revivir la pasión de Jesús de manera directa. Todo lo que Jesús había sufrido en su pasión, él también lo sufría de manera insuficiente, hasta donde era posible para él. Misa, despite being a human being, and all this against my unworthiness, and thanks only to his goodness. With this in mind, it should come as no surprise that Pio was very emotional during Mass, often visibly crying. As one individual described the experience of observing him at the altar, Padre Pio was transfigured. His face was deathly pale, radiant, and sometimes bathed in tears. There was an intensity in his fervor, painful contractions of his body, great silent sobs shook him from time to time. Everything about him told us how intensely he was living the. La pasión de Cristo daba la impresión de que el espacio y el tiempo se habían anulado entre ese altar y la colina del Calvario. Además, otra razón detrás de la duración de la misa de Pío era su atención al detalle en cada rúbrica. El padre Giovanni de Baggio observó que parecía estar meditando en cada palabra y que se dejaba llevar por cada acción del rito. Leía con emoción, en una voz baja y casi fatigada, pronunciando cada palabra sin prisa y de manera distintiva. La consagración era el punto culminante de la misa para el padre Pío y el padre Clemente N.F. observó que el padre Pío dedicaba entre 10 y 15 minutos a adorar el pan y el vino consagrados. Más adelante en su vida, San Padre Pío no podía sostener una misa tan prolongada, y sus misas duraban aproximadamente 1 hora. San Padre Pío nos recuerda que la misa es una experiencia que trasciende lo visible y nos transporta al Calvario, donde encontramos a Jesucristo nuestro Señor. En cuanto a la guerra espiritual, nos preguntamos cómo el Padre Pío pudo superar los persistentes ataques diabólicos. La respuesta radica en su imitación de Jesucristo, resistiendo las astutas tentaciones del diablo, las burlas y la persecución tanto interna como externa. Podemos aprender de su ejemplo algunas lecciones útiles para nuestra batalla diaria contra el antiguo enemigo de nuestra alma. Ahora, compartiré algunas citas de San Padre Pío, tomadas de su correspondencia escrita con su director espiritual. Estas nos dan una visión de la vida interior del santo. A continuación de la cita, intentaremos extraer una lección práctica. Primero, en una carta del 20 de diciembre de 1910, nuestro San Padre Pío escribió: «Estoy en manos del diablo que está tratando de arrancarme de los brazos de Jesús. Dios querido, ¿qué guerra está librando contra mí? Hay momentos en los que estoy a punto de perder la razón debido a la violencia continua que debo hacerme. Cuántas lágrimas y gemidos, querido Padre, envío al cielo para ser liberado, pero no importa. Nunca me cansaré de orar a Jesús». El objetivo del diablo es apartarnos de los brazos de Jesús y aislarnos de Dios. Al escribir a su director espiritual, él trae la lucha a la luz y recibe oraciones. Es necesario hacer violencia a nosotros mismos para comprometer nuestra libre voluntad en resistir las tentaciones diabólicas. En medio de lágrimas y gemidos, debemos volvernos hacia Dios, no alejarnos de Él, para ser liberados. La perseverancia es necesaria para orar hasta que termine la prueba. En una carta del 17 de agosto de 1910, el Padre Pío escribió: «Me río de todo esto como si no tuviera importancia, siguiendo tu consejo. Sin embargo, a veces me preocupa no estar seguro de si he estado listo para luchar en el primer ataque del enemigo». Siguiendo el consejo de su director espiritual, San Pío intenta mantener las cosas en perspectiva y no dar demasiado crédito a los demonios. Pío nos recuerda que debemos luchar inmediatamente contra el primer ataque del diablo, que estará dirigido a nuestra área más vulnerable. En una carta del 18 de mayo de 1913, escribió: «Ahora, mi querido padre, ¿quién podría decirte todo lo que tuve que soportar? He estado solo de noche y solo de día. Desde ese día, me vi envuelto en una amarga lucha con esos feos desgraciados. Trataron de hacerme creer que había sido rechazado por Dios para siempre. La tentación de creer que Dios nos ha rechazado por completo es una táctica diabólica común. Debemos aferrarnos a la verdad del pacto de amor de Dios, incluso en la oscuridad de la guerra espiritual». El director espiritual nota que Padre Pío no se retira ni admite la derrota. Declara sincera y firmemente que acepta de buen grado todo tipo de tormentos y tribulaciones, siempre y cuando pueda permanecer firme y fiel a sus promesas y asegurar su salvación. Debemos permanecer fieles a nuestra obligación con Dios y mantener nuestros ojos fijos en la salvación eterna.
En una carta del 25 de junio de 1911, escribió: «Querido padre, ¿cuál es el propósito de Dios al permitir tanta libertad al diablo? La desesperación está tratando de apoderarse de mí, pero créeme, padre, no tengo intención de desagradar a Dios. No puedo explicar y mucho menos entender cómo puede ser posible que una voluntad tan resuelta, preparada para hacer el bien, pueda combinarse con todas estas miserias humanas. Si percibes entonces que mi alma está en peligro, ayúdame, porque quiero a toda costa salvar mi alma y no ofender más a Dios». Durante tiempos de ataques espirituales, Dios generalmente proporciona a alguien, como un director espiritual, un confesor o un amigo espiritual, para ayudarnos a resistir la desesperación o el desánimo, que nunca provienen de Dios. Podemos entrenar nuestra voluntad para ser resoluta y estar preparada para hacer el bien a pesar de nuestras miserias humanas. Podemos sentirnos confundidos por los ataques espirituales, pero como escribe Pío, debemos querer a toda costa salvar nuestra alma y no ofender a Dios. En una carta del 9 de mayo de 1915, dijo: «Los enemigos se levantan continuamente, Padre, contra el barco de mi espíritu y gritan al unísono: derribémoslo, aplastémoslo, ya que es débil y no puede resistir mucho más. ¡Ay, mi querido Padre, quién me liberará de esos leones rugientes, todos listos para devorarme?» Aunque pasamos por momentos de prueba extrema cuando sentimos el poder abrumador del enemigo y nuestra debilidad es demasiado evidente, confiar en Dios gana el día. El diablo aplasta el alma, y el Señor levanta el alma. Si el Señor reprende, lo hace con gentileza y caridad suprema, nunca aplastando el alma, pero el objetivo del diablo es aplastar el alma. Conoce a tu enemigo, conócete a ti mismo, conoce al Todopoderoso, Cristo, y proclama la victoria sobre todo mal. El 4 de agosto de 1917, escribió: «Satanás, con sus malas artes, nunca se cansa de librar guerra contra mí y atacar mi pequeña ciudadela, sitiándola por todos lados». En una palabra, Satanás es para mí como un poderoso enemigo que, cuando decide capturar una fortaleza, no se contenta con atacar un muro o un parapeto, sino que la rodea por completo y la ataca y atormenta desde todos los lados. Mi querido Padre, las malas artes de Satanás infunden terror en mi corazón, pero solo de Dios, a través de Jesucristo, espero obtener la gracia de la victoria continuamente y nunca ser derrotado. En la guerra espiritual, al reconocer nuestra debilidad, dependemos de la misericordia de Dios, que siempre está disponible. Satanás no se interesa por medias medidas contra nosotros, por lo tanto, ataca desde todos los lados. Debemos estar listos para la batalla, en estado de gracia, caminando con la iglesia militante. Satanás puede infundir miedo en nosotros, pero podemos transformar ese miedo en virtud de fe porque Dios nos proporciona gracia. Una carta de su director espiritual, el Padre Benedetto, a Padre Pío decía: «No te preocupes por la oscuridad, por más que te aflija. Es útil, sin embargo, hacer la señal de la cruz de vez en cuando en tu frente mientras dices estas palabras, que el Espíritu Santo ilumine nuestros sentidos y nuestros corazones con su gracia, oh, sede de la sabiduría, ruega por nosotros». En las tentaciones contra la fe, invoca a San Miguel y a los santos Pedro y Pablo. Quieres que amanezca mientras a veces disfrutas del mediodía, pero tu alma, que quiere tener la luz continuamente, siente, cuando pasa la sombra, que nunca ha disfrutado de la luz en esta tierra. Principalmente es invierno y la oscuridad dura más que los esplendores de la luz. El tiempo de la luz eterna llegará, y entonces disfrutarás la recompensa de la oscuridad soportada. Espero fervientemente y estoy convencido de que para ti esta luz comenzará ya en la vida presente. Te bendigo y te deseo un mediodía eterno. Palabras de aliento fueron enviadas a Pío, así como a todos nosotros. No te preocupes, la confianza fortalece más el alma. Haz la señal de la cruz en tu frente y reza al Espíritu Santo y a María, sede de la sabiduría, cuando estés en la oscuridad de la desolación espiritual o la guerra espiritual. Puede que olvidemos que alguna vez experimentamos la consolación del amor y la luz. Un diario espiritual nos ayuda a recordar qué grande es la recompensa de Dios para la persona perseverante y creyente, comenzando en la tierra y culminando en el paraíso. Ninguna criatura es mayor que el Maestro. La vida de Cristo en la tierra se vive en nosotros, que creemos. Sufrimos, morimos y resucitamos en Él. Vive como lo hace nuestro Padre. Es impresionante que su carácter y virtud fueran tanto o más un signo de una vida cristiana vibrante que sus signos y carismas más visibles y públicamente aclamados, por los cuales era bien conocido. Abundan las historias sobre su devoción al amor de Dios, el amor a sus compañeros frailes y sus votos de obediencia, pobreza y castidad. En resumen, era un hombre de oración y sufrimiento. Creía enormemente en la oración intensa y conocía la necesidad del sufrimiento radical por las almas. El Padre Pío era muy consciente de que nuestras vidas eternas habían sido compradas a un alto precio con la sangre y el sufrimiento de Jesús. A la edad de 20 años,
comenzó a tener visiones de la pasión. Alrededor de los 31 años, comenzó a mostrar estigmas. El concepto de compartir los sufrimientos desde temprana edad, alrededor de los 9 años, cuando Padre Pío comenzó a experimentar visiones de la pasión. En su vida posterior, después de su ordenación sacerdotal, fue separado de su comunidad religiosa por casi 5 años debido a su salud. Aunque la causa de su prolongada enfermedad seguía siendo un misterio para sus médicos, el Padre Pío no se desanimó. Cuando surgía la impaciencia, se volvía a la oración para encontrar paz y significado en medio de la desesperación. Reflexiona sobre cómo se manifiesta el sufrimiento en tu vida. En lugar de impacientarte, piensa en cómo puedes transformar tu debilidad en una fortaleza y ofrecer lo que Dios te ha dado para el bien mayor. Sé muy bien que la cruz es la prenda del amor, el adelanto del perdón. El amor que no se nutre y alimenta con la cruz no es amor verdadero, es solo una llamarada momentánea. Sabiendo esto, el falso discípulo del Nazareno siente la cruz pesar en su corazón. No te sorprendas ni te horrorices, mi padre, por lo que voy a decir, muchas veces ese falso discípulo busca a un compasivo Simón de Cirene para que lo consuele. ¿Qué valor podría tener mi amor por Dios? Estoy muy preocupado de que mi amor por Dios sea genuino. Esta es una de las muchas espadas que me atraviesan en ciertos momentos, y casi siento que estoy al borde de ser abrumado. Sin embargo, Padre, tengo un gran deseo de sufrir por el amor de Jesús. Entonces, ¿cómo es posible que cuando soy probado, busque algún tipo de consuelo contra mi voluntad? Escríbeme cuando Jesús lo desee y tanto como quieras. Estoy esperando tu respuesta a tantos problemas, dudas y dificultades. Tus respuestas son como luz del cielo, como rocío refrescante para una planta sedienta.